Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta serie Reedifica tus muros de Nehemías vamos a estar viendo la puerta número 8. Y esta puerta 8 nos está hablando de la puerta de los caballos. En hebreo es Sha'ar Hasuim. ¿Sí? Hasusim sería. Significa. Muy bien. Caballo, entonces, en hebreo viene del original, es la palabra sus, ¿no? Y sus se escribe con la samej, la vav y la samej. Ahora es interesante ver el significado de la palabra caballo, porque también tenemos acá dentro un significado profundo. ¿Cómo podríamos explicar dentro de lo que es el paleohebreo, ¿no es cierto?, cada letra asociado con el caballo? Claro, la palabra caballo en hebreo es sus, tiene la letra samej, la vav y la samej, y es interesante que la samej en el paleohebreo es un cerco de espinos. Sí. Y también significa proteger o rodear. Muy bien. Y la letra vav es estaca, clavo, sujetar, también es el número del hombre. Sí. Entonces es como si nos estuviera hablando proféticamente de una corona de espinas que rodea al hombre que está representado justamente por el Mashiach, Yeshua. Totalmente. Bueno, entonces vamos a ver la interpretación de esta puerta, pero antes vamos a dirigirnos al libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 28, donde dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Entonces, esta puerta es llamada así justamente porque era usada por los jinetes, aquellos que cabalgaban, y los del ejército, para entrar y para salir luego de una guerra o yendo hacia la guerra. Estaba cerca justamente de la puerta que daba al Palacio Real, y se cree que ahí nomás, digamos, estaba el sector donde se presentaban todos los caballos. Ahora eran utilizados, como dijimos, para la guerra y para tirar los carros de guerra en el ejército, o en los que eran justamente para aquellos que iban a tomar o a conquistar o a luchar contra los enemigos. En los tiempos bíblicos del Medio Oriente, el caballo servía con varios propósitos. No solamente era un animal de guerra, sino también era utilizado por algunos reyes y también como mensajeros, los mensajeros que iban a llevar alguna noticia, ¿no? Entonces, esta puerta también nos estaría hablando de una batalla espiritual. Una puerta, entonces, estaba cerca de los establos, como dijimos, cerca del templo, en la zona geográfica, vamos a decir, que se encontraba en el este, ¿no? Así es. En el este, entre lo que sería la puerta de las aguas, que es la que vimos anteriormente, y la puerta oriental, que sería la que está enfrente del templo. Estaba un poquito más al sur, justamente frente al Palacio Real, como decías. Exacto. Entonces, en esta puerta se recibían las órdenes de la batalla. Era el salir adelante. Entonces la gente, el pueblo, sabía que si se abrían esas puertas era porque había una guerra. En esa puerta entonces vemos que estaban listos los jinetes y los caballos para vencer, para tomar posesión o para establecer algo. Vamos a tratar de interpretar el significado de caballo y en dónde aparece esta imagen en las escrituras. Por ejemplo, en Job 39, que es un versículo extenso, pero podemos leer algunas características que el Eterno, o sea, el Padre, Elohim, da sobre esta creación de este animal. Así es. Dice: ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Reviste su cuello de crines?
le hace saltar como la langosta. Terrible es su formidable resoplido, escarba en el valle y se regocija en su fuerza, sale al encuentro de sus armas. Se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada. Después sigue diciendo, se está quieto al sonido de la trompeta. Exacto. Entonces, la característica es que se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada. Un punto es entender entonces que el caballo no tiene miedo. El caballo se enfrenta al enemigo y no retrocede. El caballo no se acobarda y escucha y está atento al sonido de la trompeta. Eso es lo que dice en el libro de Job. Se prepara también al caballo para el día de la batalla, pero la victoria siempre es del Eterno, de Elohim. Muchos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Adonai, nuestro Elohim, confiaremos, dice la palabra. Entonces el caballo es un animal valiente, es un animal que no retrocede, que si está bien domado y si está domesticado, sirve para la batalla. ¿Y por qué decimos que si está domado o domesticado? Porque en la antigüedad un caballo, para que cumpla su función de guerra, debía ser domado como 15 años aproximadamente. Muchos dicen, ¿no? Y entonces llevaba tiempo que esté listo para la batalla. Y tenía que tener varias características. El jinete, o sea, el que lo monta, lo que tiene que hacer es tener esta relación específica con el caballo, tan personalizada que el caballo reconozca la voz del jinete, reconozca la voz de aquel que lo va a cabalgar, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces, como estamos entendiendo, en esta puerta nos está hablando de lo que es una guerra, una batalla, y para esta batalla nosotros tenemos que estar preparados, escuchar la voz del rey, porque es el rey el que da la orden de la batalla, era el rey el que en la antigüedad también salía a la batalla montado sobre su caballo. Por esta puerta de Jerusalén salía el rey y todo su ejército iba detrás de él. Sí, entonces tenemos que entender que en esta puerta, que es Yeshua, porque Yeshua es la puerta, estamos siendo capacitados para una guerra y tenemos el entendimiento de que estamos en una guerra. Es una guerra espiritual que no lo vemos con los ojos naturales, pero en el espíritu podemos percibirlo. Sí, totalmente. Y por eso decimos que necesitamos entender que el caballo era un arma de guerra, básicamente, porque a través de él se realizaban las conquistas, las peleas, pero nosotros también tenemos que poner nuestra confianza, dice la palabra, no en estas armas de guerra, no en los caballos, sino que nuestra emuná, nuestra fe debe estar en el vencedor, o sea, en el eterno, ¿no? Y que esta batalla es una batalla de fe, que tenemos que luchar para vencer. Y dice también la escritura que Yahweh, Elohim, nuestro Dios, va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos para salvarnos. Amén. Dice que el caballo se alista para la batalla, pero de Adonai viene la victoria. Amén. Amén. Sí. Entonces, siempre tenemos que saber que nuestra victoria es del Señor. Amén. En todas las batallas que tengamos en nuestra vida o batallas espirituales, sabemos que el Eterno tiene la victoria, que Él ya venció y que nosotros podemos aferrarnos en Él y confiar en Él, con la emuná que Él nos dio, que es fe y es fidelidad. Permanecer en la Torá, permanecer en su palabra, nos va a dar la victoria para poder vencer juntamente con Yeshua. Así es. Y por eso hay un pasaje que me llama la atención. Dice el Salmo 32:9: no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Aquí podríamos hacer un comparativo, o sea, así como los príncipes se sentaban en los caballos, el jinete estaría cumpliendo la función de ese nuevo hombre, ¿no? Aquel que gobierna sobre sus impulsos, sobre los pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre las acciones. Y la función nuestra es poder domar nuestra lengua, nuestro corazón y nuestra mente. Entonces vamos a ver varias paralelos o figuras o tipificaciones de este caballo. Una nos podemos representar nosotros como jinete, domando a estas características de la vieja naturaleza, y otra también es viéndonos como también ese caballo que tiene que ser domado, domesticado, para que el Padre, para que nuestro Mashiach, nuestro gobernador en jefe de los ejércitos, pueda llevarnos y podamos responder también a su llamado. Así es. Entonces tenemos esta dualidad, como veíamos, que por un lado tenemos la nueva naturaleza en nosotros, como ese jinete, esa nueva naturaleza en Yeshua resucitado, que nos dio vida y vida juntamente con Él en abundancia, esa vida eterna, es el nuevo hombre en nosotros que tiene ese poder para dominar la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, como decías, se asocia al caballo. Ese caballo que tiene con sus impulsos, y claro, tiene que ser domado, tiene que ser domesticado para que pueda ser un vehículo para dar gloria al Eterno. También nuestro cuerpo, todo lo que somos, poder ser instrumentos en sus manos. Totalmente, no podemos pretender que un caballo que sea salvaje esté listo para una guerra, a una batalla, porque no va a cumplir su función. Por eso tenía que ser domesticado y domado. Y nosotros también, aún el jinete tiene que practicar, tiene que ejercitar, y aún los que estaban en el ejército como soldados deben ser preparados para la batalla. Ahora, asociándolo siempre estas puertas a las puertas de la Jerusalén celestial, o asociado a las 12 tribus de Israel, la comparamos con la puerta de Gad. La puerta de Gad correspondería al mes sexto o el mes de Elul. Este mes, que es en agosto, septiembre, correspondería un estandarte que está asociado con esta puerta, y es justamente el de un caballo, el cual fue tomado y está encima un jinete. Algunos lo relacionan con que tiene un escudo, otros que tiene una espada, y otros que atrás de este caballo o de este jinete montado sobre el caballo hay unas carpas, haciendo alusión a las tiendas del campamento. Exacto. Bueno, el estandarte o el emblema entonces sería un guerrero que está sobre un caballo. El rostro, dentro de los 4 rostros que podemos ver del Eterno, correspondería al del hombre, y la posición en el campamento estaría en el sur, junto con Rubén y Simeón. Bien. Entonces vamos a ver por qué es Gad y qué significa Gad. Bueno, sabemos que su madre, Lea, dijo cuán afortunada, ¿cierto? Soy, y le puso por nombre Gad. Fortuna, buenaventura, está todo asociado con lo que hoy llamaríamos como suerte, ¿no? Pero también está asociado con las tropas. Por eso significa Gad, significa unir tropas, porque viene de la variación de atacar, invadir, juntarse por compañías. Es cierto, justamente hay unos pasajes que nos llamaron la atención cuando está la bendición de Jacob, que hace todo un juego de palabras diciendo Gad es una tropa saqueadora, lo saqueará a él, pero él los saqueará a ellos persiguiendo sus pies. Y está justamente estas palabras: Gad, que es fortuna; Gedud es ejército; y Gud es ataque. Todo con las mismas consonantes hebreas, ¿no? La Gimel, la Dalet, la Vav. Totalmente. Estos hombres de Gad, la característica era que eran hombres de guerra. Y
Y estos hombres de guerra los vamos a encontrar en varios pasajes de la Escritura, entre ellos juntamente con David, ¿no? Porque en Primera de Crónicas 12:8 va a decir que los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones, eran tan ligeros como la gacela sobre los montes. Bueno, acá descubrimos algo muy interesante en este pasaje, que lo habíamos visto, porque da varias características que tiene Gad, y que este versículo se asocia a una de las bendiciones que le da Moisés y también Jacob. Dice que tiene características de león, el rostro de león, también son ligeros como la gacela sobre los montes. Claro, ahí nos está dando una idea de que Gad es como la unión de los campamentos. Gad es como que representa la unión de las tribus. Cuando vemos el rostro del león, nos está recordando a la tribu de Judá, que era la primer tribu en avance. Y cuando nos habla de ligeros como gacelas sobre los montes, nos está hablando de la última de las tribus en avance, que es la tribu de Neftalí. Exacto. Que estuvimos viendo un poquito de eso. Entonces nos habla de la primera y la última tribu, ¿no? Como la Aleph y la Tav. Nos está hablando de las características del Mashiach, como el primero y el último. Y es muy interesante que Gad nos está hablando de una tribu que representa y batalla en favor de las demás tribus también. Cuando Gad toma posesión de sus territorios al este del Jordán, juntamente con Rubén y con la media tribu de Manasés, dice que ellos fueron a luchar por sus hermanos para que cada uno tomara su territorio al oeste del Jordán, y luego que todos tomaron sus territorios, entonces ellos volvieron a su tierra para establecerse. Entonces vemos que es una tribu luchadora, que no solamente lucha por lo suyo, sino también por lo de los demás, por lo de todo Israel, ¿no? Exacto. Glorioso. Entonces el propósito del Eterno, el de Elohim, es que nosotros podamos señorear, podamos juzgar, tomemos la tierra, podamos vencer y podamos prosperar en todo lo que hagamos, ¿no? Entonces hay un pasaje que nos enseña en 2 de Timoteo 2:4 que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces todo creyente debe tomar la armadura de Elohim. Nosotros sabemos que la Escritura habla de la importancia de tomar el escudo de la fe, y el escudo de la emuná es un atributo que nosotros como guerreros tenemos que empezar a ejercitar, porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Y este punto es un rasgo, una característica del caballo. Justamente, otra característica que vamos a ver en el caballo, lo vamos a ver en la profecía, porque no solo del caballo, sino de Gad también, que va a dar Moshe. Y fíjense qué relación hay. Bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo, también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada, y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Elohim y sus ordenanzas con Israel. Esa es la profecía de Moshe. Entonces generalmente asociamos al león con Judá, pero recién dijimos que no, porque también la representación o la manifestación de valentía, de ir adelante, que tiene Gad, ¿no? Que era fuerte, valiente, ligeros como gacela. Exacto, todos los que salen por esta puerta de los caballos tienen que ser valientes, ¿no? Tienen que salir con el rey para vencer. Para vencer. Amén. Amén. Entonces nos habla de este rostro de león y ser ligeros como gacelas. Como los caballos siempre se tenía, digamos, en cuenta la velocidad del caballo para la batalla, ¿no? Así como para ir a llevar mensajes de un pueblo a otro o a otros reyes incluso.
Entonces, el caballo lo que hace es nos recuerda que estamos llamados a ser fuertes y valientes para pelear batallas espirituales. Recordemos también que no solo son batallas internas en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, sino que también tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. La victoria siempre tiene que estar atribuida al Señor, ¿sí? Pero es interesante también resaltar que debemos ser entrenados y que esto lleva tiempo, no es de un día para el otro. Entonces los caballos nos hablan de 4 atributos, vamos a hablar. El primero tiene que ver con la disciplina, el segundo, la fuerza, el tercero, la resistencia y el cuarto, la velocidad. ¿Por qué estamos dando estos 4 atributos del caballo o de las tribus de Gad? Porque la disciplina nos estaría dando a entender que está asociado con sujetar nuestra naturaleza caída, ¿no? La disciplina tiene que ver con mantener cierta constancia y eso requiere renunciar a pensamientos, sentimientos, emociones, a lo instintivo. Por eso hablábamos de domar, ¿no? Porque tenemos que domar aquellas áreas que se manifiestan impulsivamente sin que sean guiados por el Rúa. Todas esas partes de la naturaleza caída. Segundo, dijimos la fuerza. ¿Por qué? Porque lo que nos hace permanecer firmes, lo que nos da la firmeza, es estar en su Torah, es estar en su palabra, es agarrarnos y ceñirnos firmes de su palabra, de Yeshua mismo, que es la memra de Yahweh. Lo que nos hace resistir, lo que nos hace ser resistentes, es la emuná, es tener esa fe que va a hacer que podamos vencer. Es como el escudo que resiste los dardos de fuego del maligno. Y el número 4 es la velocidad, y esa velocidad es la sagacidad, es lo que nos da el Rúa, porque el Rúa nos lleva justamente por los vientos del espíritu, ¿no? Amén. Y la característica del caballo nos hace también recordar esa constancia, esa fuerza, esa firmeza, esa velocidad. También nos hace relacionar con las características del soldado, ¿no? Porque dice la palabra que nosotros debemos sufrir penalidades como buen soldado de Yeshua. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. Entonces tiene una característica especial, los caballos asociados a la guerra, así como un soldado se asocia a la guerra y recibe las órdenes del capitán, así como un caballo está siendo dirigido por el jinete. Así que tenemos pasajes que justamente nos están hablando de los soldados de Yeshua y de esta emuná que tenemos que tener para poder vencer. Sí. En 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Aunque andemos en la carne, dice 2 de Crónicas 10, 4, 6, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Claro, ahí está hablando justamente lo que es derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Mashiach, y llevando en cautiverio todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. Entonces ahí tenemos otra característica hablando, del caballo. Claro, justamente como los caballos están galopando y están recorriendo áreas en nuestra mente. Entonces nuestra nueva naturaleza tiene que estar montada sobre el caballo y sobre cualquier pensamiento para llevarlo cautivo. Y cada
área de nuestra mente es como un terreno que está en nosotros y que nosotros debemos señorear sobre esas áreas. Entonces debemos estar como jinetes, como la nueva naturaleza montada, para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Mashiach. Amén. Amén. Bueno, y hay varios pasajes hermosos, ¿no?, que hablan sobre esto. Entonces podríamos decir, según uno de los pasajes que me llama la atención, que en Apocalipsis 19 dice que el cielo abierto, y aquí vi un caballo blanco, el cual que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim, la Memra de Yahweh. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Entonces, ¿acá de quiénes están hablando? De aquellos que se visten de lino fino, blanco y limpio, sino son aquellos que son los justos, ¿no? Aquellos hijos que han permanecido en obediencia, los que han sido llamados justos, los que son los fieles. La vestidura de lino fino nos habla de las acciones justas de los santos. Y él es el fiel y verdadero, que cabalga, y que los que cabalgan juntamente con él, que los siguen, también lo son. Entonces, esta puerta de los caballos es una puerta que nos estaría hablando, o presupone, de la esposa, o de esta Keilah, de esta amada que es militante, que está bajo sus órdenes, bajo las órdenes del comandante en jefe de los ejércitos, ¿sí? Y ella es la desposada, es la amada, y que está llamada a ser un ejército imponente. Así es. Dice, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? Cantares 6:10. Ahí vemos la figura de la esposa, que no es una esposa que es indefensa, que no tiene fuerza, sino por el contrario, vemos en las escrituras que la esposa del Cordero es como un ejército imponente, tiene fuerza y confía en las fuerzas del Eterno. Sí. Entonces, cuando vemos dentro de lo que es esta tribu de Gad, nos da esta característica de la esposa, y que a su vez ella está unida a su esposo en el espíritu, y una de esos indicios lo tenemos por ejemplo, cuando nos habla de las escrituras de que una tierra que se le ha dado a Gad era Mahanaim. No sé si recordás, Mahanaim era la unión de los dos campamentos, exacto. Y nos habla de la unión de los campamentos, el campamento del cielo y el campamento de la tierra. Como dijo Jacob, exacto. Y el de Elohim. Y el de Elohim. Entonces vemos que se une Israel con el Eterno, con el Rey, en una misma batalla. Y ahí se unen los dos campamentos. Y como mencionabas, es interesante saber que nos está hablando de la esposa, y la esposa es Israel. Y esto nos está llevando a lo que son las constelaciones. Lo que nos habla el cielo, las estrellas, en este mes sexto, el mes de Elul, entre septiembre y octubre, nos está hablando, agosto y septiembre, nos está hablando de la esposa y del deseado que iba a venir a través de Israel, la simiente prometida. Así que vamos a ver la constelación que toca en esta puerta, es la constelación de Betulá. Exacto, y recordemos, como siempre decimos, que el tema de lo que son las estrellas y las constelaciones
es el diseño que el Padre Celestial, el creador del universo, dejó plasmado para que nosotros podamos entender sus tiempos, ¿sí? Así como en la antigüedad Abraham era justamente un estudioso de las estrellas, y tantos otros, así como Daniel, como José, todos ellos tuvieron que estudiarlo, incluso desde el lado malo, ¿no? Digamos, desde el lado, tal vez desde lo pagano, pero ellos lo usaron para bien, ellos lo usaron para entender cuándo iba a venir el Mashiach y entender el significado que está detrás de todo esto. Entonces, de la palabra que el universo o el cielo, todos los que están las estrellas, anuncian la obra de sus manos. Así que vamos a ver qué es lo que anuncia estas constelaciones que se observan en el mes sexto. Amén. Vamos a ver entonces este diseño verdadero que está en los cielos, que nos habla de una virgen, ¿sí? También es conocido Betulá con el nombre de Virgo. Esta constelación representa a una mujer que tiene una rama en la mano derecha y una espiga de trigo en la mano izquierda. Esta imagen está dando un testimonio de aquel que viene, un testimonio doble, porque nos va a hablar de la primera venida del Mashiach y de la segunda venida del Mashiach. Recordemos en Génesis 3:15 que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Ahí vemos a la mujer que está en las estrellas. Y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Bien, entonces ahí vemos la simiente que sale de la mujer. Y acá hay algo sobrenatural, porque la mujer no tiene en sí simiente o semilla, sino que el que tiene semilla es el hombre. Entonces vemos que esta simiente es el vencedor, el redentor prometido a la humanidad que vence a la serpiente. A lo largo de las escrituras vemos que esta simiente prometida vendría a través de Abraham, y luego vemos a través de la descendencia de David, de la tribu de Yehudá. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí vemos plasmado en las escrituras esta constelación que vemos en los cielos. Entonces, vemos que en las escrituras aparecen diferentes nombres para mencionar a virgen, como Alma, en este caso de Isaías, pero también está otra palabra que es Betulá, justamente, que nos da otro mensaje, no solamente el de la primera venida, como veíamos en Isaías 7:14, sino que también nos está hablando de que Betulá es Israel, es la esposa, pero que ha sido restaurada, ha sido reedificada, como aparece en Jeremías 31. Dice: desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Ahí aparece Virgen de Israel. Es una obra sobrenatural que nos está hablando de la obra de Yeshua, de restaurar a Israel y reedificarlo. Es Israel que ha sido resucitada juntamente con el Mashiach como la esposa que ahora ya no ha fornicado, sino que se mantiene pura, se mantiene virgen, no ha fornicado con dioses ajenos, sino que está esperando al Mashiach en la segunda venida para ser la esposa que tiene vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Amén. Aparece también en Génesis 24:16 como adjetivo de Rebeca, que es la esposa de Isaac como el hijo de la promesa. Entonces vemos que nos está hablando de Israel que ha sido reedificado y ha sido hecho de nuevo, como una esposa. La estrella principal de esta constelación es Semaj. Semaj en hebreo significa la rama o el renuevo. Esta palabra Semaj en realidad aparece varias veces en las escrituras, pero siempre referida al Mashiach.
a diferencia de otras palabras que significa rama como de un árbol. Pero está hablando del renuevo que se refiere a Yeshua, que va a venir a través de Israel en su primera venida. Otras estrellas de la constelación nos dan el resto del mensaje. La belleza gloriosa, el que ha de venir, el que tendrá dominio, él es la espiga y es el renuevo. Amén. Entonces vemos al Mashiach que vino y que vendrá, que no puede verse separado de Israel. ¿Por qué? Porque vino a través de Israel y vendrá a través del clamor de la novia, que ya está preparada como betulá, con vestidos de lino fino y resplandeciente, que clama junto al Espíritu. El Espíritu y la novia dicen, ven. Amén. Muy bien. Entonces vemos ahora estas, que siempre dentro de las constelaciones vemos subconstelaciones, también llamadas decanatos. Hay 3 subconstelaciones dentro de cada constelación principal. Esta primera subconstelación se llama Coma. Coma significa deseado. Es el deseado de las naciones. Amén. Yeshua es el deseado de las naciones. Y vemos en los dibujos antiguos de esta constelación a una mujer con un niño en brazos. En las antiguas civilizaciones se la conoce como una virgen que es pura, sentada en un trono, alimentando a un niño recién nacido que es el ungido. En hebreo sería el Mashiach. Entonces también es el hijo deseado. Bien, entonces se dice que esta constelación de Coma, dentro de esta constelación apareció lo que se conoce como la estrella de Belén. La estrella que vieron los astrónomos, y en el momento en que Yeshua nació, salió de esta misma constelación de Coma, el deseado de las naciones. Así que es una constelación muy importante que fue siempre tenida muy en cuenta para saber el tiempo en que iba a venir el Mashiach. Dice Números 24:17, saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Amén. Bien, Ageo 2:7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Adonai de los ejércitos. Amén. Yeshua es el deseado de las naciones y Yeshua ha venido a llenar de gloria su casa. Amén. Y nosotros entendemos también que nosotros somos la casa de Adonai, hemos sido constituidos como casa del Eterno, llenos del Ruach HaKodesh, por eso Él ha llenado de gloria su casa. Amén. Bien, la segunda subconstelación es el Centauro. Y acá es algo muy importante porque el Centaurus vemos a justamente un hombre que tiene 2 naturalezas. En la parte superior vemos el ser humano y en la parte inferior un caballo. Entonces es un hombre un ser que tiene 2 naturalezas, mitad hombre, mitad caballo. Esto nos está hablando de las 2 naturalezas del Mashiach, que Él es todo Dios y todo hombre. Él está representando a la naturaleza humana y viene a demostrar este papel al ser humano, que el hombre puede agradar a Dios, puede vivir conforme a la naturaleza renovada a través de las Escrituras, a través de la Torá. Y Yeshua venció al enemigo y lo venció con la palabra, con la Torá, y lo venció justamente en la cruz, muriendo y resucitando por una vida incorruptible. Entonces vemos a este centauro que nos habla de el creador que tomó forma de su creación. En hebreo es besé, que significa despreciado o menospreciado. Esto nos habla de que Yeshua fue despreciado y desechado entre los hombres, como dice Isaías 53. La estrella más brillante está en la pata del caballo y se llama Tolimán.
que significa el que es hasta ahora y en el futuro. Es decir, el que vive para siempre. Amén. Entonces, esta constelación fue conocida también en hebreo con el nombre de Asmeat, que significa una ofrenda de expiación. Cuando vemos dentro del mapa de las constelaciones, está situado por encima de la cruz y a un costado de el lobo o lupus, que habíamos visto anteriormente. Vemos que la cruz nos habla de la muerte del Mashiach, pero también de que a través de su muerte venció al pecado, anulando la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque con la lanza que tiene el centauro mata al lupus, es decir, al lobo, que habíamos visto la representación del pecado y de la vieja naturaleza. Entonces, hasta aquí vimos en las estrellas que el Mesías vendría como un niño en la simiente prometida, que crecería, se fortalecería en espíritu y estaría lleno de sabiduría. Él sería como un hombre con dos naturalezas que iba a sufrir y morir, pero su resurrección es el comienzo de una nueva creación. A través de su resurrección venció la muerte, al pecado, y es la introducción a la tercera subconstelación que vamos a ver ahora, que es Bootes, el que viene. Aquí viene la palabra Bo en hebreo, que significa venir o ven. Sí. Bien, aquí se describe como un hombre que viene rápidamente con una lanza en la mano derecha y una hoz en la mano izquierda. La estrella más brillante en su rodilla izquierda es Arcturus, que significa Él viene. Esta estrella aparece en Job 9:9 y se lo ha asociado al guardián del redil mayor o de la osa mayor. Él tiene una hoz afilada en la mano, lo que nos habla de Apocalipsis 14, 15 y 16, y viene para cegar la mies de la tierra. Cuando vemos las estrellas de esta constelación, nos están hablando de las características del Mesías en la segunda venida. ¿Por qué? Porque vemos las estrellas llamadas Al-Katurops en la punta de la lanza, que significa el poder, pisando bajo los pies. Mirak significa la venida como una flecha. Mufride, quien separa, y la estrella en la cabeza se llama Nekar, el que fue traspasado. Entonces vemos acá la conclusión del primer capítulo, es decir, la simiente de la mujer es el deseado de las naciones, es Immanuel, que es Dios con nosotros, el Eterno, y que a su vez es todo Dios y todo hombre. Y Él se entregó como ofrenda por el pecado para la redención de la humanidad. Él resucitó como las primicias de la nueva creación y viene por segunda vez a cosechar la mies que está madura. Amén. Y vemos al Rey que viene a reinar sobre la tierra, a juzgar, a señorear y a cosechar esa mies que está madura, juntar el trigo en su granero y tirar la paja en el horno ardiente. Sí, totalmente. Amén. Amén. Muy bien, esa es la constelación que están en los cielos y que justamente nos hablaba también de estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana, y Yeshua, justamente como venimos hablando en la puerta de los caballos, que es la nueva naturaleza en nosotros que domina sobre la vieja naturaleza. Exacto. Amén. Bueno, tenemos mucho para pensar y reflexionar, y para ir cerrando hay un pasaje que también habla de una promesa que el Padre nos da si nosotros somos parte de obedecer sus mandatos, ¿no? En Isaías 58, 13 al 14 dice: si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos,
ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Elohim y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Elohim ha hablado. Entonces aquí vemos una promesa que nos hará cabalgar sobre las alturas, como habíamos leído en Apocalipsis, que solo los que cabalgan son aquellos que tienen las vestiduras blancas y que son aquellos que son los justos, ¿no? Porque las acciones justas de los santos son justamente aquellos que se vestirán de lino fino. Amén. Y qué interesante que nos habla esta puerta del mes sexto, que es el mes de Elul. Justamente es el mes anterior a Yom Teruah, que es el séptimo mes, y Yom Teruah nos habla de la venida del Mashiach. Entonces, sonar de la trompeta. Exacto, el sonar de las trompetas cuando viene el novio a buscar a la novia, cuando viene el capitán del ejército del Eterno a juzgar a las naciones. Y este mes sexto nos habla de un tiempo de preparación. De estar alertas, porque enseguida viene el día grande y temible del Eterno. Entonces, en este mes sexto justamente también se conoce en la antigüedad como el mes en el que el rey salía de su palacio y estaba con el pueblo. Estaba en el campo, iba a estar con Israel, el rey, y nos está hablando de un tiempo de intimidad, un tiempo en el que nosotros estamos en intimidad antes de que venga el día temible del Señor, porque justamente Él viene para saber, para separar con esa voz quiénes son los suyos y quiénes no, quién es la esposa y quién no lo es. Entonces nos está hablando de un tiempo de preparación, de limpieza de las vestiduras, de purificación, de los oídos atentos y de unidad también con todo Israel, no de divisiones, sino de estar unidos como un solo pueblo. Amén. Como Gad representa a un solo campamento que representa a las 12 tribus de Israel. Amén. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, de agradar al Padre en todo lo que podamos, obedeciendo sus palabras, sus escrituras, porque el ser guerrero también significa esto, ¿no? Perseverar hasta el final, hasta el último momento, aún en las dificultades, en las pruebas, aún en los tiempos finales que vendrán, que podamos resistir, que podamos llegar hasta la meta, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, y sobre todo poder alcanzar esa promesa que el Padre nos dio para mantener todo este tiempo su salvación, mantener hasta el final esa emuná, esa fe, y poder resistir los embates del enemigo y ganar la batalla de la emuná. Así que anhelamos en nuestro corazón que puedan tener mucha más revelación. Shalom. Shalom.